Me llamo don Leandro Montalbán, tengo 76 años y vivo en un piso antiguo en el barrio de Gros, en San Sebastián. Aquella tarde acababa de regresar del supermercado del Boulevard, cargando varias bolsas llenas de verduras, pan del día y un par de filetes para la cena. El ascensor estaba averiado, así que subí los 3 tramos de escaleras como pude. Al entrar en casa, encontré a mi hijo Álvaro, de pie en medio del salón. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro, pero no lograba suavizar la dureza de su expresión. Ni siquiera tuve tiempo de saludarlo. Papá, estoy cansado de verte todos los días. Me quedé inmóvil. Las asas de plástico se me clavaron en las manos, marcando la piel. ¿Qué acabas de decir?, pregunté confuso, esperando haber entendido mal. Álvaro no desvió la mirada ni un instante. Quiero espacio. Tú estás demasiado presente aquí. Y Nerea, ya lo sabes, tampoco está cómoda contigo. ¿Qué estás insinuando? ¿Que deberías buscar otro lugar para vivir? Nosotros necesitamos nuestra vida. Sentí como cada palabra caía como una piedra fría dentro de mi pecho. Aquel piso lo había comprado yo hace 25 años, con el sueldo que ganaba como carpintero en Astigarraga. Lo pagué euro a euro, sin pedir nada a nadie. Cuando Álvaro se casó, le ofrecí vivir aquí para ayudarle a empezar bien. Yo mismo me mudé al cuarto pequeño, el que apenas tiene espacio para un armario y una mesilla, y ahora era una molestia. ¿De verdad me lo estás diciendo tú, hijo?, logré pronunciar, manteniendo la voz firme. Él vaciló un segundo, pero enseguida endureció el gesto. Es lo mejor, para todos. Miré alrededor, las paredes blancas, el olor a café que todavía quedaba en el ambiente, la alfombra que yo mismo había elegido cuando la casa era nueva. Todo parecía de repente ajeno, como si ya no me perteneciera. Así que, compro esta casa, os dejo vivir aquí, y el que debe marcharse soy yo, murmuré. Álvaro guardó silencio. No buscaba discutir, simplemente dejaba claro que su decisión estaba tomada. Afuera pasó un autobús. Su motor se fue apagando mientras se alejaba por la calle Miracruz. Dentro de la casa, solo escuchaba mi propio corazón, latiendo como un tambor descompasado. Nunca imaginé que viviría el día en que mi hijo me miraría como si fuera un estorbo. Respiré hondo, dejé las bolsas sobre la mesa y dije, de acuerdo. Álvaro se sorprendió. Quizá esperaba un grito, un llanto, alguna súplica. Pero yo solo caminé hacia mi habitación. Cerré la puerta y me apoyé en la pared fría. Me senté en el suelo, sintiendo cómo el mareo me envolvía despacio. Recordé el día que le entregué las llaves del piso, su sonrisa joven, la promesa de que esta siempre sería nuestra casa. Ahora todo eso era un montón de recuerdos rotos. En la sala escuché a Álvaro hablar por teléfono. Su tono era ligero, casi aliviado. Entonces lo entendí. Aquello no era impulsivo. Era un plan decidido desde hacía tiempo. Y si ellos querían que me fuera, me iría. Pero no con las manos vacías. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era Marisa, mi amiga de toda la vida, la bibliotecaria jubilada del barrio. Leandro, ¿te apetece pasar por casa? He hecho pastel de manzana. Puede ser, respondí. Pero antes, necesito que me ayudes con algo. Media hora después salí de mi habitación con un pequeño bolso. Álvaro levantó la vista, frunciendo el ceño. ¿A dónde vas? A salir un rato, respondí, cerrando la puerta tras de mí, con una calma que él no supo descifrar. No me esperes, respondí sin rodeos. Álvaro abrió la boca como si quisiera decir algo, pero su teléfono vibró. Miró la pantalla, frunció una leve sonrisa y me ignoró por completo, como si yo ya no formara parte de su vida. Salí del piso con paso lento, sosteniendo el pequeño bolso. Caminé hasta la estación de autobuses de San Sebastián,
donde quedé con Marisa, que me esperaba en una cafetería tranquila, de esas que todavía conservan las mesas de madera y una radio sonando de fondo. Cuando le conté lo que Álvaro me había dicho, sus ojos se oscurecieron. ¿Él te dijo eso? ¿En la casa que tú compraste? Asentí, sintiendo el peso de los años en los hombros. Y creo que ha llegado el momento de irme, pero no voy a dejarles nada valioso. Marisa apoyó la barbilla en su mano, y su mirada brilló con una chispa casi juvenil. ¿Estás pensando en vender el piso? No solo venderlo, respondí. Venderlo rápido, en secreto, sin que tengan tiempo de reaccionar. Ella sonrió como si acabara de confirmar una sospecha. Si ellos creen que te irás en silencio, mejor que aprendan quién eres realmente. El plan comenzó esa misma noche. Marisa me puso en contacto con un agente inmobiliario de confianza, el señor Larrarte, un hombre de unos 60 años que había gestionado la venta de una vivienda heredada suya en Errenteria. Me citó en su oficina, discretamente, sin anuncios ni esperas innecesarias. Sentados bajo la luz cálida de una lámpara antigua, revisamos los detalles. ¿Quiere vender la propiedad completa?, preguntó mientras ajustaba sus gafas. El título sigue a su nombre, ¿verdad? Todos los documentos legales son míos, respondí con firmeza. El señor Larrarte sonrió. Entonces será sencillo. Tengo 2 clientes con efectivo disponible. Si usted está de acuerdo, puedo cerrar la operación en menos de una semana. Una semana. A Álvaro y Nerea no les daría tiempo ni de imaginarse lo que estaba ocurriendo. Me imaginé su regreso una tarde cualquiera, encontrando un piso que ya no les pertenecía. Ese pensamiento, lejos de herirme, me ofreció una calma inesperada. Cuando volví a casa, Álvaro ya no estaba. El silencio del salón me envolvió. Observé por última vez los muebles que yo había elegido, la mesa que restauré con mis propias manos, las fotografías familiares que pronto ya no colgarían allí. Encendí el ordenador portátil y envié un mensaje al señor Larrarte. Confirmo la venta. Empezamos mañana. Discreción absoluta. Al pulsar enviar, me di cuenta de que mis manos ya no temblaban. Ya no era el hombre que aceptaba humillaciones en su propio hogar. Estaba tomando decisiones. Las mías. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. La luz fría del otoño entraba por la ventana, tiñendo la cocina de un gris suave. Preparé un café fuerte y abrí mi cuaderno de tapas de cuero. Allí llevaba años anotando cada compra importante que hice para el piso. El sofá traído de Italia, la cristalería francesa, los cuchillos japoneses que Álvaro nunca supo valorar. Cada objeto tenía una historia, pero también un precio. Y yo pensaba recuperarlo todo. A las 9 en punto, sonó el teléfono. «Don Leandro», dijo el señor Larrarte, «he encontrado una pareja interesada. Quieren pagar en efectivo y visitar el piso esta misma tarde». «Perfecto», respondí. «¿Estará presente la familia que vive allí?» Guardé silencio un instante. «No. Me encargaré de que el piso esté vacío». Corté la llamada y envié un mensaje a Álvaro. «Esta tarde recibiré una visita. No volváis temprano». Contestó rápido. «Vale». No sabía que, con ese «vale», estaba firmando el principio del fin. «Haz lo que quieras». Una respuesta tan corta, pero suficiente para confirmarlo. Para mi propio hijo, mi presencia en aquel piso ya no significaba nada. A mediodía empecé a ordenar mis pertenencias. Los objetos de valor los fui colocando en cajas de cartón, una a una, etiquetadas con calma. Marisa me había ayudado a alquilar un pequeño trastero cerca de Amara, y todo eso terminaría allí antes de que nadie pudiera hacerse preguntas. Arrastré cada caja por el pasillo y las fui cargando en el coche de Marisa, que esperaba aparcado frente al portal. Hacia las 3 de la tarde, llegó la pareja interesada en comprar el piso.
acompañada por el señor Larrarte. Eran jóvenes, vestidos con sencillez, pero sus ojos brillaron al entrar. Ellos no conocían la historia detrás de estas paredes. Solo veían un hogar luminoso, cuidado, lleno de posibilidades. Les mostré cada estancia como si fuera un agente profesional. La sala donde pasé tantas noches en silencio. El balcón donde solía tomar café, cuando aún quedaba armonía en mi familia. La cocina que yo mismo reformé. Por dentro, me sentía dividido. Una mezcla de alivio y cierta amargura, pero también una firmeza que no había sentido en años. «Nos gusta mucho este piso», dijo la joven mirando a su esposo. Él asintió. «Si usted está de acuerdo, podríamos dejar un anticipo hoy mismo». Miré al señor Larrarte. Él inclinó ligeramente la cabeza. Todo estaba saliendo según lo planeado. Cuando se marcharon, cerré con llave y me quedé en medio del salón. Este espacio había sido testigo de más cosas de las que yo quería recordar. Las discusiones susurradas, los silencios incómodos, y el día en que Álvaro me pidió, sin rodeos, que me marchara de mi propia casa. Esa noche dormiría allí, pero no por obligación, sino porque era mi última mirada antes de irme en mis propios términos. En la mesa de la cocina reposaba el contrato del anticipo, perfectamente ordenado. Todo estaba en marcha, y por primera vez en mucho tiempo yo tenía el control. No pude dormir enseguida. Me senté junto a la ventana del salón, observando las luces de la calle reflejarse entre los árboles. Sostenía una taza de té caliente, el vapor elevándose en pequeñas espirales, igual que mis pensamientos. Entonces vibró el teléfono. Un mensaje de Álvaro. «Papá, ¿puedes cuidar mañana de Irati? Nerea quiere salir todo el día». Sonreí con ironía. A Irati, mi nieta, la quería con toda el alma. Pero el tono era claro. Para ellos, yo no era más que un cuidador disponible. Respondí. «No, estoy ocupado». 2 palabras que, lo sabía, Álvaro releería varias veces. Yo casi nunca le decía que no. A la mañana siguiente madrugué. El cielo estaba cubierto por una bruma gris que envolvía el barrio. Preparé café y retomé la tarea. Empacar. Cada cinta adhesiva sellando cajas era un corte que me liberaba de una atadura antigua. A las 10 llegó Marisa. Sus ojos recorrieron el montón de cajas. «Vas rápido», comentó. «Quiero terminar antes de que empiecen las preguntas», respondí entregándole una lista. «Esto al trastero, lo demás al coche». Entre ambos cargamos el furgón alquilado. El chofer, un muchacho joven y discreto, trabajaba sin hacer preguntas. Yo había pagado 6 meses de depósito por el trastero, tiempo suficiente para reorganizar mi vida. Por la tarde llamó el señor Larrarte. «Don Leandro, el anticipo ya fue transferido. Prepararé el contrato para firmarlo el viernes». Miré el calendario. Viernes. 3 días. 3 días para terminar todo. Y mis últimos 3 días viviendo allí. Esa noche Álvaro y Nerea aún no habían vuelto. Cené solo, un plato de caldo y un poco de pan. El silencio era tan profundo que podía oír el reloj de pared. Curiosamente, no me sentía solo. Cerca de las 9, finalmente entraron. Yo seguía en la mesa, leyendo, como si el mundo no estuviera a punto de cambiar para siempre. Nerea echó una mirada rápida a las cajas, pero no preguntó nada. Quizá pensó que simplemente estaba despejando espacio. Álvaro, sentado en el sofá, seguía absorto en su teléfono, moviendo el pulgar con esa indiferencia que se había vuelto habitual. «Mañana acuérdate de cuidar de Irati», dijo Nerea con tono de orden, sin levantar la vista siquiera. Cerré el libro y la miré a los ojos. «Ya le he dicho a Álvaro, mañana estoy ocupado». Ella arqueó las cejas, a punto de replicar, pero algo en mi voz, serena, pero firme, la detuvo. Tal vez fue la primera vez que entendieron que yo había dejado de ser manejable.
Cuando subieron a su habitación, observé el piso una vez más. Cada rincón empezaba a desligarse de mí, convirtiéndose en pasado. Y sabía que cuando llegara el viernes, no saldría como alguien expulsado, sino como alguien que se iba por decisión propia. El jueves por la mañana recibí una llamada inesperada del señor Echevarría, mi antiguo abogado, quien gestionó los documentos cuando compré el piso años atrás. Su voz sonaba grave, cargada de preocupación. Don Leandro, he recibido información de un banco local. ¿Tiene constancia de que alguien ha intentado usar este piso como garantía para un préstamo de gran cuantía? Se me heló la sangre. No. ¿Quién podría haber hecho algo así? Hubo un silencio tenso. Los documentos fueron presentados a nombre de Álvaro y Nerea, pero lo más grave es que incluyen una copia de un poder notarial supuestamente firmado por usted. La firma es idéntica. Cerré los ojos con rabia contenida. No me sorprendía del todo, pero la traición seguía siendo brutal. Echevarría, jamás he firmado un poder a favor de ellos. Eso es falsificación. También lo creo. ¿Quiere que envíe la orden de bloqueo y se inicie verificación legal? Por supuesto, lo antes posible. Le enviaré una copia de mi firma auténtica. Cuando colgué, permanecí inmóvil. El piso ni siquiera estaba vendido todavía y ya intentaban exprimirlo, como si tuvieran derecho sobre cada respiro que diera. No bastaba con alejarme. También querían aprovecharse mientras aún seguía aquí. Al mediodía, llamé al señor Larrarte para explicarle lo sucedido. Su respuesta fue firme, tranquilizadora. No se preocupe, don Leandro. Una vez cerrada la venta, cualquier hipoteca no desembolsada queda automáticamente anulada. La compraventa tendrá prioridad. Por la tarde seguí empacando. Cada objeto en una caja era un punto final. Marisa volvió con 2 bolsas de comida y un termo de café. Ya me ha contado Echevarría, dijo, sentándose a mi lado. Has hecho bien en vender. Si no, encontrarían otra forma de atarte. Esa noche Álvaro llegó antes de lo habitual. Yo estaba en la cocina cuando lo oí entrar. Caminó hasta las cajas apiladas, desconcertado. «Papá, ¿te estás yendo?» Lo miré largo rato, buscando alguna chispa de sinceridad. Finalmente respondí. «Sí». Álvaro mordió su labio, como si quisiera decir algo que nunca llegó a pronunciar. «No tienes que...» empezó. «No hace falta explicar nada», lo interrumpí. «Ya está decidido». No añadió palabra. Subió a su cuarto con paso lento, y por un instante creí ver duda en sus ojos. Cuando quedé solo, abrí mi cuaderno de cuero y tracé una línea firme. Mañana, firmar contrato de venta. Mañana este piso ya no sería mío, ni de ellos, y para mí no sería una pérdida, sería una liberación. El viernes por la mañana me desperté con una mezcla de entusiasmo y cautela. Hoy era el día. Antes de levantarme, recibí un correo extraño. Título: Solicitud de anulación de transacción. Remitente: un bufete que jamás había oído. El mensaje decía: nuestro cliente, el señor Álvaro Montalbán, solicita detener la venta alegando derechos de residencia y beneficios patrimoniales sobre la propiedad. Lo leí 2 veces. Y entonces sonreí con frialdad. Ellos no sabían que cuando el contrato ya está cerrado jurídicamente, ningún hijo puede detener la libertad de un padre. Era evidente que aquella jugada de Álvaro era un intento improvisado de último minuto, pero él no sabía algo fundamental. Toda la propiedad estaba registrada únicamente a mi nombre, y los bancos podían confirmar que jamás existió ningún acuerdo de residencia compartida inscrito ante notario. Llamé enseguida al señor Larrarte. Cuando le expliqué la situación, soltó una leve risa tranquila. «No se preocupe, don Leandro. Esto es solo un intento de ganar tiempo. Tenemos todos los documentos en regla».
Ellos no tienen derecho alguno a detener la venta. Decidí no mencionar nada a Álvaro la noche anterior respecto a la firma del contrato. Cuanta menos información tuvieran, más segura sería mi salida. Al mediodía conduje hasta la oficina del señor Larrarte. El cielo sobre San Sebastián estaba despejado, pero un viento frío golpeaba fuerte desde el Cantábrico. En la sala de reuniones, el expediente estaba perfectamente organizado. El señor Echevarría, mi antiguo abogado, ya estaba allí. «Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí», indicó Echevarría marcando cada página. La pluma se deslizó suave sobre el papel. Cada firma era como romper un lazo que me había atado demasiado tiempo. Cuando terminé, dejé la pluma y exhalé con alivio. El señor Larrarte cerró la carpeta con cuidado. «Listo, don Leandro. En 24 horas el dinero estará en su nueva cuenta. Está en otro banco, completamente bajo su control». De regreso pasé por una pequeña tienda en las afueras y compré una maleta nueva. No demasiado grande, pero suficiente para lo esencial en esta nueva etapa de mi vida. Todavía no sabía dónde viviría, pero tenía claro que no dejaría un rastro fácil de seguir. Cuando regresé al piso, Álvaro y Nerea ya estaban allí. Nerea estaba sentada revisando su móvil. Álvaro apoyado en el marco de la cocina, mirándome con desconfianza. «¿Dónde has estado todo el día, papá?», preguntó. Me quité el abrigo y lo colgué despacio, solo resolviendo unos asuntos personales. Nerea intervino con un tono ácido. «Espero que esos asuntos personales no afecten a esta familia». La miré directamente y sonreí con calma. «Esta familia se afecta sola, Nerea». Se quedó paralizada un segundo antes de desviar la mirada. Esa noche dejé la maleta nueva al pie de la cama. En mi mente solo había una frase: «Mañana me iré». Y cuando ellos lo comprendan, ya será demasiado tarde. El sábado por la mañana acababa de servirme un café cuando escuché golpes fuertes en la puerta. No era un llamado normal, era un golpeteo urgente, casi amenazante. Abrí. 2 policías se encontraban en el umbral. «¿Es usted don Leandro Montalbán?», preguntó el agente. «Sí, soy yo». El agente levantó una orden. «Tenemos autorización judicial para registrar esta vivienda, a solicitud del demandante, el señor Álvaro Montalbán. Se alega que usted intenta ocultar bienes comunes sin consentimiento». Me mantuve sereno. «Bienes comunes», repetí. «Este piso está a mi nombre. Es completamente mío. Pasen, pero no encontrarán nada ilegal». Los policías entraron y comenzaron a revisar cada habitación. Desde arriba bajaron corriendo Álvaro y Nerea. Nerea llevaba el pijama, el pelo revuelto y los ojos brillantes, como si esperara verme esposado. «¿Crees que puedes vender el piso sin consultarnos?», escupió Nerea. La miré como se mira a un niño mintiendo con una galleta en la mano. «No lo creo. Sé que puedo. Y ya lo he hecho». Álvaro dio un paso adelante, alzando la voz. «Este es el hogar de la familia». Lo miré sin apartarme un milímetro. «Fue mi hogar, hijo. El vuestro nunca lo respetó». «No puedes destruir todo por un arranque de enojo», soltó Álvaro, alzando la voz. Lo miré, y una carcajada escapó de mí sin siquiera planearlo. Un sonido duro, inesperado incluso para mí mismo. «¿Familia?», repetí. «La misma familia que falsifica poderes notariales, intenta hipotecar mi piso sin permiso y contrata abogados para frenarme». La agente mujer intervino entonces con firmeza. «Señores, toda la documentación confirma que la propiedad pertenece exclusivamente a don Leandro Montalbán. La orden solo nos autoriza a registrar, no a confiscar bienes. No existe indicio de delito, así que nos retiraremos». El rostro de Nerea palideció. Álvaro apretó los labios, incapaz de decir una sola palabra. Cuando los policías se marcharon, avancé hacia la mesa del comedor. Saqué de mi chaqueta un sobre grueso
y lo dejé frente a ellos. Aquí tienen una copia del contrato de venta firmado ayer. La transacción está cerrada. El dinero ya está en un lugar al que ningún juez les dará acceso. Nerea se lanzó para arrebatar el sobre, pero lo retiré antes de que lo tocara. No, esta es mi copia. Los documentos oficiales los recibiréis a través del abogado en unos días. Ambos se quedaron quietos. El silencio cayó como una losa. Desde ahora, continué, tenéis 4 días para encontrar otro lugar donde vivir. Álvaro abrió los ojos de par en par. Nerea tensó tanto los puños que los nudillos se le volvieron blancos. Tomé mi taza de café, bebí un sorbo y añadí, os lo dije. Cuando entendierais lo que estaba pasando, ya sería demasiado tarde. El domingo por la mañana estaba preparando más cajas cuando escuché un estruendo abajo. Bajé las escaleras y quedé paralizado. Álvaro y Nerea estaban revolviendo toda la sala. Los cajones abiertos, papeles tirados, muebles desplazados. ¿Qué estáis haciendo?, troné. Mi voz retumbó en todo el piso. Nerea levantó la cabeza, los ojos afilados como navajas. Buscando los documentos de la venta. No tienes derecho a hacerlo. Si los encontramos, anularemos la transacción. Caminé decidido hacia ellos. Atrévete a tocar otra cosa mía, advertí, y llamo a la policía ahora mismo. Álvaro tomó un fajo de papeles. Se lo arranqué de la mano. Las hojas salieron volando. Esto es mi certificado médico, gruñí. ¿Hasta dónde pensáis llegar? No finjas, papá, espetó Álvaro. Has cambiado. Ya no eres el que ponía a la familia primero. Ahora solo piensas en ti mismo. Solté una risa seca. ¿Pensar en mí mismo? Después de décadas trabajando sin descanso, pagando deudas, comprando este piso para ti, cuidando de Irati, soportando en silencio las humillaciones de tu esposa. Si ahora pienso en mí, hijo, es porque ya es demasiado tarde. Nerea dio un paso adelante, señalándome con el dedo. No nos iremos, no puedes echarnos. Me acerqué aún más, mi voz tan fría como el Cantábrico en invierno. Yo no os echo, lo hará el comprador. Y cuando venga con la policía a respaldarle, no esperéis que yo os defienda. Álvaro se puso rojo, el puño cerrado. Vi la furia en sus ojos, pero también el miedo. Sabía que si cruzaba la línea, ya no sería un asunto de familia. He soportado suficiente, dije despacio. Os habéis acostumbrado a que mi silencio signifique aceptación, pero mis silencios se acabaron. Nerea soltó una risa de desprecio, pero mi voz la ahogó. En 4 días entregaré las llaves al nuevo dueño, y vosotros no estaréis aquí. Si todavía estáis aquí cuando llegue el comprador, ellos llamarán a la policía, y yo estaré de su lado. Ambos se quedaron petrificados. Ni una excusa, solo miradas cargadas de rencor y miedo. Me agaché, recogí los papeles desperdigados por el suelo y los guardé en el cajón. Los cerré de golpe, con tanta fuerza que toda la habitación pareció estremecerse. Si volvéis a tocar mis cosas una sola vez más, dije despacio, no habrá advertencias. Luego subí a mi cuarto, dejándolos allí, rodeados del desorden que habían creado y de la verdad que ya no podían cambiar. Aquella tarde decidí salir un par de horas para respirar lejos de ese ambiente tóxico. Caminé hasta una pequeña cafetería cerca del centro de San Sebastián. Me senté en un rincón apartado con un libro y un café con leche. Apenas había leído unas páginas cuando mi teléfono empezó a vibrar sin parar. El primer mensaje era de mi vecina de enfrente, la señora Urrutia. Leandro, ¿qué ocurre en tu casa? Hay un camión de mudanza. Están sacando muebles. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Puede explicarse mejor?, respondí llamándola. 2 hombres jóvenes, explicó. Y Nerea dándoles órdenes. Ya sacaron un armario enorme y la mesa del comedor. Pensé que usted estaba mudándose. Me levanté de golpe,
Apreté el móvil con la mano y salí de la cafetería casi corriendo. Conduje hasta el piso. La escena me encendió la sangre. El camión abierto, ya medio lleno de muebles. Muchos de los que pensaba llevarme. Nerea estaba en el patio, hablando por teléfono, moviendo los brazos para que siguieran cargando. No vi a Álvaro. Aparqué bruscamente. Cerré la puerta con un golpe que hizo que todos se giraran hacia mí. «Dejad todo en el suelo», grité. Mi voz resonó como un trueno. Nerea frunció el ceño. «Leandro, solo estamos ayudando a sacar las cosas más rápido. No tienes por qué ponerte así». Me acerqué al camión y me planté delante de los hombres, bloqueando el paso. «Todo esto es mi propiedad. Si sacáis una sola cosa más de la casa, llamo a la policía ahora mismo». Los dos se miraron entre sí y soltaron los muebles. Claramente no querían problemas. Nerea bajó la voz, venenosa. «Estás exagerando. Nosotros también tenemos derechos». Saqué el teléfono y marqué directamente a la comisaría. «Vuestros derechos terminan en la puerta de este piso», dije sin apartar la mirada de ella. «Y este piso pronto ya no será vuestro». Al oírme hablar con la policía, Nerea dio media vuelta murmurando insultos. El camión arrancó pocos minutos después, dejando los muebles tirados en la entrada del portal. Me quedé mirando el desorden, el corazón aún acelerado. Una parte de mí quería llorar de impotencia, pero una fuerza más grande lo impedía. Claridad. Esto solo demostraba hasta dónde estaban dispuestos a bajar. Esa noche envié todas las fotos y el testimonio de la señora Urrutia al despacho del señor Echevarría. Su respuesta fue breve. «Deje que sigan cavando su propia tumba. Nos facilitará todo en el juicio». Cerré el correo, observé la sala revuelta y me dije, «Solo faltan 3 días. 3 días y todo acabaría». A la mañana siguiente recibí una llamada inusualmente temprana de la oficina del señor Echevarría. Su voz sonaba grave. «Don Leandro, tiene que saber esto. Anoche Álvaro contactó a otra agencia diciendo que usted ha perdido la capacidad legal y pidió ayuda para detener la venta». Me incorporé en la silla, el corazón golpeando fuerte. «¿Incapacidad legal? ¿En base a qué?». Presentó un supuesto informe psiquiátrico, pero la firma del médico es claramente falsa. Llamé a la clínica y confirmaron que jamás le atendieron. Reí con desprecio, aunque por dentro me ardía la indignación. «Están desesperados», murmuré. «Exacto», respondió el abogado. «Y cuando alguien desesperado miente, se hunde solo». «Pero esto es serio», advirtió el señor Echevarría al teléfono. «Si no actuamos rápido, podrían retrasar la venta. Le recomiendo venir hoy mismo a la oficina para firmar una refutación oficial, acompañada de un certificado médico». Apreté el móvil entre los dedos. Acepté sin dudar y llamé de inmediato al doctor Tejada, mi médico de cabecera, desde hace más de 10 años. Una hora después tenía en mis manos un certificado de salud mental completamente normal, con su firma y su sello rojo inconfundible. Mientras conducía hacia la oficina del abogado, repasé en mi mente cada paso que habían dado Álvaro y Nerea. Falsificación de documentos, intento de uso fraudulento de la vivienda como garantía, allanamiento, robo, y ahora esto, inventar una supuesta incapacidad mental para quitarme mis derechos. Cada movimiento era una puñalada, sí, pero también un lazo que se cerraba alrededor de su propio cuello. Al llegar, el señor Echevarría tenía los documentos listos sobre la mesa. «Presentaremos la refutación hoy mismo», explicó. «Además, solicitaré abrir una investigación formal por falsificación de documentos médicos. Si se demuestra la intención de fraude, esto no se quedará solo en lo civil». Tomé la pluma y firmé cada página con un trazo firme. «Herrera, quiero ir hasta el final», dije sin titubear. «No más concesiones.
Tienen que pagar por lo que han hecho. Lo entiendo, respondió. Y esta vez lo harán. Al volver a casa al mediodía, encontré a Álvaro sentado en el porche, con el teléfono en la mano y la mirada perdida en el suelo. Nerea no estaba a la vista. Pasé por su lado sin detenerme, pero lo escuché decir en voz baja: «Papá, esto se está yendo demasiado lejos». Me giré y lo miré fijamente. «Demasiado lejos», repetí. El día que decidiste engañarme, ya se había ido demasiado lejos, y ahora no hay vuelta atrás. Álvaro abrió la boca, pero yo ya había entrado y cerrado la puerta. No quedaba espacio para la lástima. Esa misma tarde, recibí un correo del despacho del señor Echevarría. La refutación ha sido aceptada por el tribunal. La venta continúa sin interrupciones. La investigación por falsificación comienza esta semana. Me recosté en la silla y por primera vez en semanas sonreí de verdad. Solo faltaban 2 días. El lunes por la mañana estaba revisando la lista de cajas cuando sonó el timbre. Al abrir, encontré a una mujer vestida con traje oscuro y portafolio en mano. «¿Don Leandro Montalbán?» «Soy yo. Soy trabajadora social del Departamento de Servicios de Protección para Adultos. Hemos recibido un reporte anónimo indicando que usted podría estar siendo víctima de abuso financiero. Necesitamos intervenir con urgencia». Fruncí el ceño. «¿Un reporte de quién?» «Esa información es confidencial», respondió con profesionalidad. «Pero debo hacerle algunas preguntas, y quizá revisar sus condiciones de vida». Ya lo entendía todo. Álvaro o Nerea habían llamado, fingiendo preocuparse por mí, intentando detener la venta alegando vulnerabilidad. La invité a entrar con calma. Respondí a cada pregunta con claridad, entregándole mi certificado médico, firmado por el doctor Tejada, el extracto de mi nueva cuenta bancaria, la copia del contrato de compraventa. La mujer frunció el ceño mientras revisaba los documentos. «Qué extraño», dijo finalmente. «El informe que recibimos afirma que usted es una persona anciana y frágil, incapaz de manejar sus finanzas, y que firmó documentos bajo presión». Solté una breve risa, seca. Supongo que olvidaron que fui yo quien inició la venta, y que todos los documentos los firmé frente a testigos. La trabajadora social hojeó el contrato y los documentos de respaldo. Su expresión cambió, suavizándose. «Parece», dijo con un suspiro, «que alguien intenta aprovecharse del sistema para complicarle la vida». Asentí con una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. «Y todavía no han visto hasta dónde estoy dispuesto a llegar». La trabajadora social cerró su libreta y dijo con firmeza: «Lo dejaré reflejado en mi informe y cerraré el caso hoy mismo. Y por favor, si vuelven a enviar informes falsos, eso constituirá una violación de la ley». Asentí, la acompañé hasta la puerta y la vi marcharse. La indignación me ardía por dentro, pero también sentía un ligero alivio. Otra artimaña desmontada. Por la tarde, Marisa llegó con una bolsa de pasteles recién horneados. Cuando le conté lo sucedido, abrió los ojos como platos. «Es que no tienen vergüenza, Leandro. Aguanta. Solo quedan 2 días». Juntos terminamos de acomodar las últimas cajas. Mi maleta estaba lista, y los documentos más importantes, incluido el contrato de venta, guardados en una pequeña caja fuerte portátil que había comprado hacía semanas, previendo cualquier golpe bajo. Al caer la noche, con las luces de la calle proyectándose en la sala casi vacía, me quedé mirando alrededor. Las paredes descoloridas, los clavos desnudos donde antes colgaban mis fotografías, el silencio triste de un hogar que ya no lo era. «Ya no queda nada que me ate a este lugar», murmuré. «Solo 48 horas más, y todo terminaría». Y sabía que ese final no sería en absoluto el que Álvaro y Nerea habían imaginado.
A la mañana siguiente recibí un correo del señor Larrarte. Asunto: cambio en la fecha de entrega. El mensaje era breve. El comprador solicita entregar el piso un día antes. Eso significa que completaremos todos los trámites esta tarde. Si usted está de acuerdo, me encargaré de todo. Lo leí 2 veces, tarde de ese mismo día. Eso dejaba a Álvaro y Nerea menos de 10 horas antes de perder todo derecho sobre el piso. Llamé enseguida a Larrarte. Estoy de acuerdo, hágalo lo más rápido posible. Y, en discreción absoluta, escuché su risa suave al otro lado. Por supuesto, don Leandro. Pasaré por su casa a las 3 en punto. Colgué y me quedé de pie en la cocina, sintiendo cómo una energía nueva me recorría por completo. Me iría antes de lo previsto, y ellos no tendrían tiempo de reaccionar. Al mediodía, la casa seguía vacía. Ni rastro de Álvaro ni de Nerea. Aproveché para llamar a la empresa de mudanzas, pidiendo que vinieran esa misma tarde. Marisa estaba conmigo, supervisando cada caja, cada cinta, cada etiqueta, las cajas alineadas, la maleta cerrada, la caja fuerte portátil junto a la puerta. Alrededor de las 2 escuché un coche detenerse afuera. Nerea bajó del vehículo sonriendo, pero al ver el camión de mudanza estacionado frente al portal, la sonrisa se desmoronó. ¿Qué es esto? ¿Qué piensa hacer, Leandro? No respondí. Continué firmando los documentos de inventario con los empleados. Álvaro bajó del coche, con el ceño fruncido. Papá, dijiste que aún faltaban 2 días. Lo miré directamente a los ojos. El plan cambió. Esta tarde entrego el piso. Nerea palideció. No, no puede. La interrumpí. Sí puedo, y ya lo he hecho. El comprador quiso adelantar y acepté. A partir de las 4 de la tarde, este piso ya no será vuestro. Álvaro dio un paso hacia mí, furioso. Nos estás humillando. No, respondí con calma. Esto es la consecuencia de lo que elegisteis. A las 3 en punto, apareció el señor Larrarte. Firmamos los últimos papeles en la sala, con Marisa y 2 empleados de la mudanza como testigos. Apenas retiré la pluma, Larrarte confirmó. La transacción está completada. El nuevo propietario vendrá en 1 hora a recoger las llaves. Guardé el contrato en mi bolso y me giré hacia ellos. Yo me iré antes de que lleguen. Os sugiero que hagáis lo mismo. Nerea abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Álvaro permaneció inmóvil, la mirada clavada en el suelo. Salí por la puerta con la maleta en la mano y Marisa a mi lado. El aire de San Sebastián, frío y limpio, me golpeó el rostro, y por primera vez en muchos meses respiré libertad. El aire exterior era fresco y sorprendentemente ligero. Aquel día todo terminaría, pero esta vez según mi voluntad. Mientras Marisa y yo empujábamos mi maleta hacia su coche, un Audi negro giró bruscamente y entró al patio del edificio. La puerta trasera se abrió de golpe. De él bajaron 2 hombres trajeados, y detrás, una mujer de mediana edad, con gesto duro y profesional. Se acercó directamente a mí, sacando un fajo de documentos de su bolso. Don Leandro Montalbán, soy la abogada del señor Álvaro Montalbán y de la señora Nerea Montalbán. Venimos a notificarle una orden de suspensión temporal de la entrega emitida por el juzgado de primera instancia. Escuché cada palabra sin sentir miedo, ni un temblor. ¿En qué se basa esa orden?, pregunté. La abogada leyó sin levantar la vista. Mi cliente alega que usted ha vendido la propiedad por debajo del valor real de mercado con el fin de ocultar bienes familiares, causando perjuicio a sus derechos de herencia legítima. Reí suavemente. Esta vivienda no es ningún bien común, y no existe derecho de herencia mientras yo siga vivo. El rostro de la abogada se tensó. Marisa dio un paso adelante, cortante. Está intentando ganar tiempo, y lo sabe.
Uno de los hombres trajeados intervino en tono autoritario. Le pedimos que deje de mover sus pertenencias hasta que la orden sea revisada. Yo lo observé unos segundos, y entonces vi al señor Larrarte cruzar el portal con su portafolio. Levantó una ceja en cuanto vio a los desconocidos. Esta mañana, dijo, presenté ante el tribunal todos los documentos oficiales de propiedad. Esa orden se ha emitido con información falsa. Voy a llamar al juez ahora mismo. Mientras Larrarte hablaba por teléfono, encendí la grabadora de mi móvil y me acerqué a la abogada. Por favor, repita la acusación, dije, que quede registrada. La mujer titubeó, pero finalmente leyó el texto completo. Su voz quedó grabada, palabra por palabra. Pocos minutos después, Larrarte regresó con una sonrisa fría. El juez ya revisó la documentación. La orden de suspensión queda anulada de inmediato. Les sugiero que se marchen antes de que llegue la policía para respaldar al nuevo propietario. La abogada guardó los papeles en su bolso, sin pronunciar una sola palabra. Los dos hombres la siguieron, visiblemente irritados. Desde el porche, Nerea, que había estado quieta observándolo todo, bajó 2 escalones y gritó: «Leandro pagará caro por habernos traicionado». La miré fijamente. «No, Nerea. Vosotros pagaréis por haber confundido mi bondad con debilidad». Menos de 1 hora después, el coche del nuevo propietario entró al patio. Un matrimonio joven bajó del vehículo, me dieron la mano, recibieron las llaves y entraron al piso con una mezcla de ilusión y respeto. Álvaro y Nerea permanecieron allí, inmóviles, como si no pudieran comprender que todo había terminado ya. Marisa y yo subimos al coche. Al salir del patio miré por el retrovisor. Las 2 figuras quietas en el porche, perdidas en un hogar que ya no les pertenecía. Y sentí una certeza limpia. Esta batalla la había ganado dignamente. Ni 10 minutos después sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé, pero contesté. «¿Don Leandro Montalbán?», preguntó una voz masculina, grave. «Soy el detective Monroy, de la Guardia Civil. Necesito que se presente esta tarde en comisaría con relación a un asunto en investigación». Fruncí el ceño. «¿Qué asunto?». «Existe una denuncia indicando que usted robó pertenencias personales del señor Álvaro Montalbán y de la señora Nerea Montalbán durante el proceso de mudanza del piso recién vendido. Necesitamos que venga a aclararlo». Esta vez solté una carcajada sarcástica. «Son persistentes, eso hay que reconocérselo. De cualquier manera, necesito que comparezca para dejar constancia oficial», respondió el detective, serio pero sin tono hostil. «Cuanto antes, mejor», colgué. Marisa me miró con preocupación. «¿Y ahora qué vas a hacer, Leandro?», suspiré, respirando hondo el aire frío de San Sebastián. «Voy a ir», respondí, «porque cada mentira que inventen solo los hundirá más». «Otra jugada», dije, guardando el móvil en el bolsillo. «Sí, pero esta vez no solo te defenderás», respondió Marisa con firmeza. Antes de ir a la comisaría, pasamos por el pequeño almacén donde había guardado mis pertenencias. Quería llevar conmigo varias cajas que ya tenía preparadas. Facturas, recibos, fotografías de cada mueble del piso antes de mudarme, pruebas de compra, todo con fechas, firmas y extractos bancarios. No pensaba dejar ningún hueco por donde pudieran atacarme. En la comisaría, el detective Monroy me recibió en una sala pequeña y sobria. Parecía cansado pero profesional. Abrió una carpeta delgada. «Don Leandro, esta es la lista de objetos que los denunciantes aseguran que usted retiró ilegalmente. Un juego de sofás, varios cuadros, una cafetera y una caja fuerte portátil». Con calma, coloqué cada foto y cada recibo sobre la mesa. «Aquí tiene», dije, señalando uno a uno. «La factura del sofá comprada en 2018, a mi nombre. Este es el recibo del cuadro adquirido en una exposición en Madrid, también a mi nombre.
la cafetera, un regalo que me hice en Navidad del año pasado. Y esta es la garantía de la caja fuerte portátil junto con el extracto bancario. Monroy revisó todo con atención, y la duda inicial de su rostro se transformó en respeto. Está usted muy bien preparado, don Leandro. Sabía que lo intentarían todo. Por eso no dejé ningún cabo suelto. Tras casi media hora, cerró la carpeta. Anotaré en el informe que esta denuncia carece completamente de fundamento. Si lo desea, puede iniciar una contradenuncia por acusación falsa. Sonreí. Apenas. Lo consideraré. Pero créame, detective, yo no olvido. Al salir de la comisaría sentí mis pasos más ligeros. No porque ellos hubieran fallado otra vez, sino porque cada ataque me hacía más firme, más claro, más dueño de mi vida. Por la tarde, el sol doraba las calles de San Sebastián, y por primera vez desde hacía semanas, no sentí una sombra detrás de mí. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado, la luz cálida del salón iluminaba tenuemente las cajas aún sin abrir. El silencio era tan profundo que podía oír el reloj avanzar. Aún así, sentía un peso en el pecho. El teléfono sonó. Era el señor Echevarría. «Leandro», dijo con voz grave, «acabo de recibir el informe del investigador. Hay algo que debes saber». «Dime». «La semana pasada, mientras usted gestionaba la venta, Nerea intentó abrir una línea de crédito a su nombre. Utilizó documentos falsificados. El banco sospechó y rechazó la solicitud, pero queda claro que no han parado». Cerré los ojos. Una parte de mí no se sorprendía ya, pero aún así dolía. Era una herida que no sangraba, pero quemaba. «Gracias, Echevarría. Ya decidiré qué hacer». Tras colgar, salí al balcón. La noche estaba quieta. Las ventanas encendidas en los edificios vecinos mostraban siluetas de familias cenando, riendo. Una escena simple de la que yo ya no formaba parte. Apoyé las manos en la barandilla. Los recuerdos me cayeron encima como lluvia suave. Comidas familiares. La risa de Álvaro de niño. La mirada orgullosa de mi difunta esposa, Isabel, cada vez que superábamos un bache. Ahora todo eso era un eco lejano que dolía incluso en el aire. De regreso al salón, abrí la pequeña caja de madera que siempre llevaba conmigo. Dentro, varias fotos antiguas. Álvaro con el pelo alborotado frente a la casita del árbol. Una Navidad de hace décadas, todos con jerseys rojos. Una carta amarillenta que Isabel me escribió y que conservo como un tesoro. Toqué cada objeto despacio, como si sostuviera no cosas, sino años enteros de vida que entregué sin pedir nada. El teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «¿Crees que todo terminó, papá?» No necesitaba leer más para saber que era de Nerea, quizás dictado por Álvaro. No lo abrí. No respondí. Ya no tenía fuerzas para enfadarme. Solo quedaba una tristeza callada, como una niebla que lo cubría todo, pero también una certeza firme. Ya no volverían a tener poder sobre mí. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé sentado en la penumbra. Había ganado, al menos en apariencia, pero sentía una derrota que no se medía en documentos ni en propiedades. Lo que había perdido no era una casa. Era la última ilusión de que aún quedara algo reconocible en eso que un día llamé familia. Antes de dormir, guardé la cajita de madera en el cajón. Afuera, la ciudad seguía respirando. Coches, murmullos lejanos, el rumor constante de San Sebastián. La vida continuaba y me repetí en silencio. Que mañana sea distinto, o al menos creer que puede serlo. A la mañana siguiente, desperté más temprano que de costumbre. La luz del amanecer entraba limpia y cálida por la ventana del apartamento, más luminosa que en cualquier otro día que recordara en meses. Me preparé un café negro, sin leche ni azúcar, un amargor puro, honesto,
como mi ánimo, lúcido, ordenado, sin espacio para viejas ataduras. Abrí el cajón y saqué la cajita de madera. Dentro estaban las fotos antiguas, la carta de Isabel, mi esposa fallecida, y la única llave que todavía guardaba de la casa, que ya no era mía. Las miré una última vez. No sentí el golpe agudo en el pecho de las semanas anteriores. Seguían siendo parte de mi historia, pero ya no tenían poder sobre mí. Las puse todas en un sobre, lo sellé y lo envié al almacén junto con el resto de mis cosas. Los recuerdos, igual que los bienes, también deben guardarse en un lugar seguro, donde nadie pueda manipularlos. Sonó el teléfono. Era Marisa. Leandro, ¿qué vas a hacer hoy? Cerrar la cuenta bancaria antigua. Cortar todo vínculo que quede con ellos, respondí con voz ligera. Marisa rió. Te acompaño. Considera que es tu despedida oficial. Fuimos al banco. Pedí transferir todo mi dinero a la cuenta nueva, totalmente separada de la anterior. El empleado me preguntó si quería mantener la cuenta vieja. Solo negué. Firmar el documento de cierre fue como empujar una puerta herrumbrosa que llevaba años trabada, y al fin oírla liberarse. Al mediodía, fui a la oficina del señor Echevarría. Me entregó un expediente completo. Todas las medidas legales para blindar mis bienes y evitar cualquier intento futuro de Álvaro y Nerea de acceder a ellos. Ya está a salvo, don Leandro, dijo. Ahora sí, completamente. Por primera vez, creí cada una de esas palabras. Marisa y yo almorzamos en un pequeño restaurante cerca de la bahía. La brisa marina traía olor a sal y la luz del sol se reflejaba en el agua como un espejo inquieto. Me di cuenta de que estaba sentado erguido, sin encogerme como si esperara un golpe invisible. Al regresar al apartamento, me quedé en el balcón observando la calle. Gente paseando perros, niños riendo en el parque, turistas perdidos buscando pinchos. El mundo seguía viviendo, y yo también. Respiré hondo, solté los hombros y sonreí, no por venganza, sino porque me había sacado a mí mismo de un pantano que casi me traga. Ya no tenían derecho a tocar mi vida. Por la tarde ordené el escritorio y abrí una hoja en blanco. Escribí la primera línea, día de un nuevo comienzo, y supe que, desde ese instante, cada día sería escrito por mí, con mi propia pluma. Una semana después, mi ritmo de vida había cambiado por completo. Ya no había mañanas tensas, ni pasos furiosos bajando escaleras. En su lugar, escuchaba el canto de los gorriones junto a la ventana y el aroma del café extendiéndose por mi cocina ordenada. Por las mañanas, caminaba por el parque cercano, donde los arces empezaban a teñir sus hojas de amarillo y rojo. Un paisaje tranquilo, un paisaje mío. Cada paso que daba era ligero, sin la urgencia de regresar a un lugar que ya no me ofrecía más que frialdad. Me descubrí pensando que, durante demasiado tiempo, había vivido como un invitado en mi propia vida. Ahora, por fin, era dueño de ella. Un martes por la tarde, decidí asistir a una clase de cerámica en el Centro Cultural del barrio. Sentado frente al torno, mis manos moldeaban la arcilla húmeda y no pude evitar sonreír. Aquella figura que iba formando parecía una metáfora de mí mismo, una vida que por fin podía modelar a mi manera. Había varias personas nuevas en el taller y conversamos con naturalidad, como si nos conociéramos desde siempre. Nadie preguntó por mi pasado, y yo tampoco tuve que dar explicaciones. Allí no era el padre de Álvaro, ni un hombre en conflicto. Era simplemente Leandro, alguien que aprendía a crear algo bello. Marisa me visitaba con frecuencia, siempre con alguna anécdota divertida del grupo de voluntariado. Un día me invitó a participar en una actividad de reforestación que la comunidad estaba organizando cerca de la ribera de Urumea. Terminamos plantando flores alrededor del camino húmedo.
las manos cubiertas de tierra, riéndonos como dos críos. Hacía mucho tiempo que no reía de esa manera, no por ironía ni por defensa, sino por auténtica alegría. Por las noches, me sentaba junto a la ventana de mi pequeño apartamento. A veces leía, otras, escribía unas líneas en un cuaderno que había empezado hace poco. Anotaba cosas sencillas por las que me sentía agradecido. El café caliente al despertar, el saludo amable de un vecino, el brillo dorado del atardecer reflejándose en los tejados de Gros. Cuando desaparece el miedo, el mundo cotidiano se vuelve un tesoro. Un fin de semana invité a cenar a algunos vecinos nuevos. Compartimos tortilla, vino y risas que llenaron el salón. Al observarlos alrededor de la mesa, comprendí algo esencial. La felicidad no nace del sacrificio constante ni de soportar cargas ajenas. La verdadera felicidad es sentirse seguro, ser uno mismo y estar rodeado de personas que te respetan. Antes de dormir, salí al balcón. Las luces de San Sebastián titilaban como pequeñas brasas sobre la noche. Sentí una calma profunda, limpia, como la superficie tranquila del mar al anochecer. Me dije en voz baja, he recuperado mi vida, y ahora, por fin, me pertenece. Comprendí entonces que proteger la propia dignidad no es egoísmo, es supervivencia, y que el afecto, para ser verdadero, debe sostenerse siempre sobre el respeto. Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor, una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.